Buenas tardes, doctora Jimena Ponce. Para nosotros es un gusto poderla tener en nuestro espacio de entrevistas de Ecuador Today. Tomando en cuenta su experiencia en el ámbito público y político, ¿cuál cree usted que es la principal disputa presente en el escenario político actual? Bueno, muchas gracias por la posibilidad de dirigirnos y continuar con este necesario debate que debe ocurrir en la sociedad a través de estos medios alternativos de comunicación. Creo que en los momentos actuales hay una escasez de debate político, hay una pobreza de debate político. Lamentablemente no se discute lo que deberían ser los esenciales de un modelo de un debate político que debería enfocarse hacia el debate respecto al modelo económico, hacia dónde está apuntando todas las transformaciones económicas, el aparato productivo, hacia dónde se están destinando todos estos recursos. Y más bien el debate está hacia el lado de una discusión o de una disputa política, no diría ni siquiera un debate, sino una disputa política respecto a posiciones de poder, en algunos casos colocadas o tratadas respecto a acusaciones de corrupción que son prácticamente tratan de dividirse en dos bandos, entre quien acusa y entre quien se defiende, cuando el tema de fondo, el de trasfondo que decíamos anteriormente, queda supeditado a otro espacio. Existen lamentablemente posiciones que además se van personalizando, estás contra mí o estás a favor mío, y alrededor de eso no se va generando cultura política, debate o una reflexión sobre lo que está ocurriendo. Y esto ¿a qué nos lleva? Nos lleva lamentablemente a que en nuestro país básicamente lo que ha ocurrido es que la derecha o las políticas neoliberales se van afianzando, se van ya permeando en políticas públicas, en modificaciones de ciertos artículos de las leyes, la posibilidad de una reforma laboral se va instalando paulatinamente sin que eso salga a la luz por este debate que mencionaba anteriormente. El otro elemento que está en la coyuntura política también es la disputa por los espacios de poder que próximamente se verán en los siguientes años en el proceso electoral. ¿Quiénes van a ser los candidatos? ¿A quién posiciono? ¿Con qué show? ¿Con qué expectativa? ¿Con qué elemento puedo salir a hacer disrupción en el escenario político? Básicamente con fines electorales. Me parece que esos son los ejes en los que se está discutiendo ahora, y insisto que el problema para mí es que el debate de fondo, el del modelo económico, aquel que dice ya el artículo de la Constitución, que debe ser un modelo social y solidario, no está en discusión y se está instalando un modelo contrario a lo que dice nuestra Constitución. Frente a ello, ¿qué rol juegan las organizaciones sociales? Bueno, es un rol importante, siempre lo ha sido, en la medida en que las organizaciones sociales pueden ser el motor, puede ser también la fuente de todo un proceso de transformación de los países, y el caso ecuatoriano, por supuesto, lo ha demostrado en décadas pasadas, lo ha demostrado en el momento de la confluencia, cuando hubo una confluencia para colocar algunos temas importantes en la Constitución. Pero lamentablemente ha venido un proceso de debilitamiento dado por ciertos, mal uso de lo que ha sido una organización social, de lo que ha sido lo que se han llamado las bases. Se las ha visto en el término simbólico de base, de cimiento, pero no en aquel término, no en aquella mirada que debe ser la de un reconocimiento, de un sustento para un proceso dinámico. Se la ha visto de manera muy estática y lamentablemente utilitaria. Instrumentos que se crearon en décadas pasadas, que se siguen utilizando ahora, de la utilización de organizaciones sociales para usos de colocar una política pública y no discutirla previamente y no generar debate alrededor de los beneficios o no de una política pública, son usos lamentables que han tendido a que algunas organizaciones se presenten de manera utilitaria. Pero siempre hay algún movimiento latente, y me parece que es importante ese despertar o esa movilización que debe irse generando. Hemos visto en las últimas semanas preocupaciones respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, preocupaciones frente a una expectativa de reformas laborales. El movimiento sindical ha estado siempre pendiente de aquello, pero me parece que hay un elemento también que tiene que irse ajustando en la lucha de las organizaciones sociales. Existen al momento elementos muy aislados. Las mujeres con su lucha muy dinámica, muy presente, activa, diría en cierto caso efectiva,
en los temas del aborto que se están discutiendo en la Asamblea en este momento, pero que no logra articular otros elementos, insisto, el de la política económica, el de la inclusión económica de las mujeres en el sistema, el de cómo un sistema patriarcal permite los diferentes niveles de explotación, entre estos de las mujeres. Me parece que esa inserción de una lucha individual hacia un proceso más colectivo de demandas es lo que hace falta. De igual manera, cada uno de los sectores ambientalistas, casi incluso por su tema, se ubican territorialmente en alguna zona sin lograr avanzar en la disputa, en el debate a lo que sería un modelo de producción, un modelo de desarrollo, un modelo de buen vivir como está en nuestra Constitución. Esos elementos me parece que, si bien hay demandas, no hay esta articulación, y el rol que creo que deben jugar ahora las organizaciones sociales, pues por supuesto es alimentar esta construcción de un proyecto de transformación del país, pero también el de la autocrítica, el de la revisión de sus procesos para poder articularse y hacer confluir, como ya hubo una situación muy interesante, esperanzadora, como fue la Constitución en el 2008, toda esa movilización que hubo para poder colocar los elementos, ceder en esos procesos de debate, de discusión, lograr consensos y colocar ahora los temas que debemos operar en la Constitución. ¿Cree usted que las ideologías están presentes en todas las dinámicas? Bueno, indudablemente, me parece que están presentes, pero a veces pierden o no necesariamente tienen que estar presentes en el discurso, sobre todo de quienes tomadores de decisión o de quienes están aspirando a esta disputa por el poder. ¿A qué me quiero referir? Hay mucho en el discurso, sobre todo en campaña o sobre todo cuando hay polémicas, de decir las ideologías han muerto. Aquí no vamos a discutir si es que somos de izquierda o si somos de derecha. Veamos qué podemos hacer por la gente. Pongamos la camiseta de la ciudad, pongamos la camiseta del país. Esa camiseta siempre va a tener un color adentro. Y me refiero a un caso, por ejemplo, el de la seguridad. Cuando se habla de la seguridad, de las políticas a las que se puede acudir para resolver los temas de inseguridad que se van presentando en las ciudades, en el país, hay una postura que hace referencia a la represión, que hace referencia a limitar los derechos de los seres humanos, que hace referencia a más violencia para tratar de cubrir la violencia de la delincuencia, por ejemplo. Esta es una política que tiene un sesgo ideológico. Por otro lado, podría pensarse en alternativas de mejorar las reglas de convivencia en los casos más pequeños, digamos, o cotidianos, el de iluminar los espacios públicos, el de hacer que los espacios públicos sean espacios que la gente se los tome, los use y por tanto la inseguridad en la calle vaya disminuyendo. Pero esas políticas lamentablemente, no se van reflejando en el discurso común y tienen atrás efectivamente un sesgo ideológico. Igual ocurre con los impuestos. Cuando se habla de los impuestos y se empieza a colocar un discurso, pagamos demasiados impuestos. Incluso gente que no tiene ni las mínimas condiciones se vaya convenciendo de que pagamos muchos impuestos y que los impuestos, la recolección que hace el Estado de los impuestos es infructuosa y no está sirviendo para mayores cosas. Este discurso tiene atrás un basamento ideológico, indudablemente, un basamento neoliberal, un basamento en el cual se habla de que el mercado tiene que actuar de manera libre, sin regulaciones, que las sociedades tienen que funcionar sin regulaciones, por tanto el Estado debe achicarse. A la larga hay una ideología presente, pero hay una ideología que no se la quiere manifestar en el discurso. Creo que desde la perspectiva de estos procesos de transformación que hacen falta en nuestro país, es necesario el recoger las demandas de la ciudadanía, el tratar de colocarlas y ubicarse, sintonizarse, pero también darle la respuesta y su hilación hacia el fundamento ideológico que existe atrás. Por un lado diría que existe este discurso de que no hay ideologías, pero por otro lado hay un discurso de sobreideologización. Es decir, yo salgo a decir, bueno, ustedes voten por mí porque soy de izquierda, pero no explico cuál es todo el desarrollo de una propuesta de izquierda, de una propuesta progresista, de una propuesta que va al cumplimiento de los derechos. Creo que ese es un elemento que hay que irlo desatando, colocando sobre la mesa, sintonizándose con las necesidades de la gente, que a la larga la solución, el cumplimiento de esas necesidades de la gente tienen atrás un sustento ideológico. Hay que estar absolutamente claros en ello. ¿Existe la posibilidad de optar por el poder para los sectores de izquierda? Bueno, posibilidades siempre existen, lo que hay que ver es el número de la posibilidad. Entre 0 y 100 pues tenemos una escala muy grande y creo que la posibilidad hay que irla construyendo, no es una posibilidad que está dada, ya determinada, sino que es un elemento a construirlo, a ganarlo.
Me parece importante los logro que hemos tenido en la definición de la Constitución, porque esto nos traza un camino para toda la sociedad, en donde existen elementos progresistas. En la Constitución señalaba yo el modelo económico que se plantea en la Constitución, de lo cual debería de venir toda la política industrial, económica, de desarrollo de sectores estratégicos, toda la descripción y ya prácticamente operación también de los derechos sociales que se plantean en la Constitución, lo cual hace también que todo el Estado y toda la sociedad se vaya armando en ese sentido. Y ahí me parece que hay una tarea y una gran responsabilidad para los sectores progresistas, de los sectores de izquierda, pero una gran responsabilidad no solo de identificarlos, no solo en hacer su propuesta, sino de identificarnos entre quienes estamos pudiendo o estamos coincidiendo en ese tipo de propuestas. Me parece importante que vayamos puliendo, vayamos limando esas aristas que a veces nos han mantenido en andariveles separados y construir y trabajar en espacios de convergencia, en espacios de unidad, en espacios de un gran debate, espacios en toma de decisiones democráticas, para poder llegar con estas propuestas, con el cumplimiento de la Constitución, que creo que puede ser un buen referente hacia una sociedad que de manera progresiva vaya en mayor cumplimiento de derechos, satisfaciendo las necesidades de las grandes poblaciones de la ciudadanía, y este debe ser una ruta que la tenemos que caminar, trazar y caminar juntos. Así es. Muchas gracias, doctora Ponce, por habernos acompañado en este espacio. Gracias a usted.